4 ocupantes en la Panamericana 5 Sur, esto alrededor del kilómetro 87 en dirección al sur, ¿de acuerdo? Por la pista izquierda, y todavía no han llegado vehículos de emergencia al lugar. Kilómetro 87 entonces de la ruta 5 Sur, en dirección al sur, por la pista izquierda, hay un accidente automovilístico. Son 4 ocupantes que están ahí en este vehículo, y se pide a los vehículos de emergencia que por favor lleguen al lugar. 10 de la mañana con 27 minutos, estamos siempre muy atentos a lo que nos digan nuestros auditores, particularmente también de aquí en adelante a los comentarios, preguntas para quien nos acompaña el día de hoy en el marco de estas conversaciones con miras a las primarias del domingo 18 de julio. El primer día estuvimos con Mario Desbordes, con quienes han querido venir, digámoslo. El día de ayer con Ignacio Briones, y hoy día Sebastián Sichel. Para esta conversación nos acompaña en el estudio Néstor Aburto. Buenos días, Néstor. Y Nivaldo Moschati. Buenos días. Hola, Álvaro. Hola. Buenos días, Sebastián. Hola, ¿cómo están? Me tiene nervioso, Nivaldo. Tiene tanta hoja ahí para preguntar que va a ser largo. No, feliz estoy de acá. Muchas gracias. Feliz de estar, hay harto que preguntar. De venir, y voy a todas las invitaciones que me hacen siempre. Hay que preguntar. Yo tengo anotado uno, por ejemplo, ¿terminaría con la AFP? Lo partimos, así te tiraste. No, porque uno nota preguntas y... Tenía razón en tener miedo. Tenía razón que tenía muchas preguntas. Mira, yo cambiaría todo el modelo de administración de AFP al siguiente modelo, para explicarlo bien en simple. Libertad de elección absoluta, que haya administradores públicos de fondos, que haya administrador estatal, que vayan varios administradores estatales sin ningún complejo, administradores privados, la actual AFP pero con un modelo distinto, porque no administran no solo todos los fondos, sino que seguía el fondo de la administración, entonces no es lo mismo, termina como lo entendemos hoy día, y organizaciones sin fin de lucro. Bien parecido a lo que hacen en Australia, es no quitarle a la persona la posibilidad de elegir. Quiero que me administre Estado, quiero que me administre un privado, quiero que me administre una cooperativa, quiero que me administre... En Australia hay más de 100 administradores, y cada uno busca seleccionar a aquel que quiere, y no, por lo tanto, no pasa esto, que tenemos 7 administradores y nos fijan más o menos la competencia. Sí, nos fijas una tasa, sino que tú vas seleccionando libremente, y eso para mí es un foco principal en la administración de fondos. Tampoco me gustaría que fuera un ente 100% estatal. O sea, que se genere competencia. Competencia la más abierta posible, y los modelos que han funcionado mejor en esto, porque rebajan tasas con mucha competencia de esto, y además tú decides, ¿sabes que no quiero que lucre con mi plata? Tome para usted una cooperativa que no lucre. ¿Sabes que quiero que lo haga el Estado? ¿Por qué? Porque me interesa que lo haga el Estado, me da tranquilidad, se lo paso, quiero que lo haga un privado y que lucre, pero que me dé más rentabilidad, y en libertad absoluta en esta competencia. ¿Ese sistema se ve implementado cuándo? ¿Cuáles son los plazos que hacen los poderes constituidos mientras tanto? ¿El Congreso Nacional? ¿Cómo? En la reforma previsional actual hay algo parecido en la modificación, en los acuerdos que se han ido construyendo. Ha costado mucho abrirlos y desarrollarlos, pero yo creo que se puede avanzar en el camino que tenemos para esto. ¿Cómo se implementa? Tú liberas esto, igual que liberar la caja. Entonces tú, una vez que se aprueba la ley, tú tomas y se ofrecen y se ofertan a nuevos administradores, y tú te metes en la administración. Sebastián, ¿usted cree que en la política actual hay ánimo de acuerdo? Porque claro, todos los candidatos dicen, me gustaría hacer esto, pero eso requiere voluntades, consensos, y da la sensación de que no estamos en los tiempos, ¿no? Y creo que la gran complejidad es eso, Nivaldo. Lo primero, somos súper rápidos para aprobar retiros de fondos, y súper lentos para aprobar lo de verdad que es la reforma de pensiones. 6 años discutiendo la reforma de pensiones. Yo creo que hay que cambiar el ánimo, por eso quiero ser presidente. Creo que lo que tenemos que empezar a construir es una agenda de acuerdos hacia adelante. ¿Cómo? Por la pregunta del $1.000.000 en esto. ¿Cómo? Lo primero, yo estoy convencido que la política de los 90 se quedó atrapada en los traumas del pasado. Yo apostaba cuando iba al Congreso a mis asesores cuánto nos íbamos a demorar en el debate parlamentario a que saliera Pinochet o Allende en la discusión. Y pasaba. Empezamos a discutir, en mi caso, del ingreso familiar de emergencia, y a los 5 minutos un parlamentario, es que tú, cuando estuviste en la dictadura, o tú, y por lo tanto creo también, mi ejercicio tiene que ver no solo con el liderazgo presidencial, sino que ojalá con una lista parlamentaria que represente una sociedad distinta, porque si seguimos con los mismos políticos, cuesta mucho construir acuerdos. Yo tengo una pregunta. Usted me corrige si estoy equivocado, porque a los candidatos les gusta corregir cuando hablamos de los programas de gobierno, pero leí su programa, y si mal no recuerdo, en la página 19 usted hace el apartado sobre... Técnicamente es modernizar el Estado, cómo hacemos un Estado mucho más eficiente, y hay todo un desglose. ¿Usted cree que con la actual estructura, o sea, se puede modernizar la actual estructura? Ese es el primer punto. Y segundo, ¿tiene la fuerza política para poder hacerlo siendo un candidato independiente? Sí, mira, parto de cómo arreglarlo. Chile, me tocó como profe verlo, es uno de los países con más ministerios de la OECD, del mundo y de Latinoamérica. 25 ministerios vamos por per cápita, lejos el más largo de Latinoamérica. El que tiene un poquito más de Brasil, pero tiene harto más habitantes 200 millones. que nosotros. Y por lo tanto tenemos una tragedia. Crecemos y creamos ministerios, y el Estado cada día es más ineficiente en el territorio. O sea,
Ayer estuve en San Felipe, mi mamá es de la Cruz, y para hacer trámites todavía tienen que ir a Valparaíso porque no hay servicios que están instalados en el territorio. Entonces, cuando me preguntan más grande o más chico el Estado, yo diría más chico arriba. Yo propongo 17 ministerios en concreto y más grande abajo, con mucha más cobertura territorial para, incluso ampliando la atención de horario a las 6 de la tarde, que es lo que traté de hacer en el banco. Pero eso se traduce en perder posibilidades de puestos de trabajo para los partidos políticos. Iba a la segunda reflexión ¿Ya? que es de tu pregunta. Déjate terminar esa idea. Entonces, ¿qué digo? El Estado tiene que estar mucho más presente en el territorio, incluso en espacios donde ha abandonado, barrios completos que ha abandonado en general el Estado tiene que estar presente y hay que hacer cambios. ¿Por qué soy independiente? Que es la segunda reflexión. Exactamente porque creo que los partidos han capturado mucha de esa administración del Estado y por tanto pelean por cuántos ministros nombran, por los cupos que nombran y no quieren achicarlo arriba porque es donde más poder tienen y no quieren agrandarlo abajo porque ahí es donde los cargos son concursables, donde tiene que entrar más gente y es parte de mi decisión. ¿Y cómo construyo esto? Yo soy el único candidato de los que está hoy día en la planilla que puede haber ido a primera vuelta solo, porque era independiente. La decisión de ir independiente dependía de juntar las firmas, tenía tiempo de más, me fue en diciembre, tomé la decisión de ir a una coalición porque sí creo que hay que construir mayorías que le den a gobernabilidad a Chile, pero yo tener la libertad para ser una especie de líder con la libertad de no depender de un partido, pero sí construir acuerdos con una coalición mayoritaria en Chile. Esa fue mi decisión de ir en la primaria del centro con la centro derecha y por eso estoy parado acá y no un caudillo solo que está tratando de encabezar los procesos de cambio hacia adelante, pero como sin ninguna posibilidad política de administrar el poder. Quien habla es Sebastián Sichel, candidato del sector Chile Vamos, también en las primarias del 18 de julio. Los auditores están escribiendo al WhatsApp más 569-9200-7888. Un comentario dice, bien, yo creo que uno debe elegir el fondo que administra a propósito de las AFP. ¿Algún auditor? Sí, un auditor que no se identifica. Pero dice, si usted ve posible que los ciudadanos podamos tener el mismo sistema previsional que las Fuerzas Armadas. Hay dos. Primero, voy a hacer algo que se dice mucho. Si nos pegamos con el sistema previsional de las Fuerzas Armadas, nuestro problema no es el sistema previsional de las Fuerzas Armadas, es que el resto de los chilenos no tiene ese tipo de jubilaciones y ha sido parte de la discusión. Hay muchos que creen que sacándole la plata a las Fuerzas Armadas vamos a llenarle el otro bolsillo y no alcanza, y además me parece ridículo. O sea, nuestro problema es llegar a eso. ¿Qué pasa con el sistema de las Fuerzas Armadas? Es un volumen más chico, no tiene el problema de envejecimiento de la población, porque más o menos la misma escala siempre de cantidad de funcionarios en cada institución y se puede financiar en sí mismo. Es un círculo que se autofinancia. Nuestro problema en general, y lo voy a decir abierto, esto no necesariamente es popular, es que lo que ahorramos para la pensión es poco y va a haber que aumentar un 6% adicional. Yo creo que tiene que ir a cuenta individual, porque efectivamente hay que aumentar cada una la pensión de individual. Lo peor que podemos hacer es solidaridad entre la clase media. Todos tenemos malas pensiones, nos distribuimos y tiene que haber, está en el programa, un fondo igual solidario colectivo sobre ese 16%, yo propongo que es el 2, uno con cargo al empleador, otro con cargo al Estado, para corregir las brechas intergeneracionales o de género que se provocan. Entonces tiene que haber solidaridad, pero el grueso va a tener que ver con aumentar. Si ahorramos el 16%, obviamente la tasa de reemplazo va a ser mayor y si generamos más competencia en el mercado, por eso hablo tanto de que esté el Estado, que esté en todo, también vamos a generar mejores tasas de comisión, mejor administración que lo que hay hoy día cuando hay tan pocos operadores en el mercado. Stephanie está en Estados Unidos y le pregunta por la educación para las generaciones que vienen. Mira, una de las cosas que más trágicas nos ha pasado, si ven los datos de pobreza, es que subimos a pobreza del 10.8 en la CACEN de estos días, menos que el resto de Latinoamérica, pero igual es trágico en un país que había disminuido históricamente la pobreza. Yo creo que la estrategia de disminuir la pobreza o la precariedad de la clase media en general tiene una clave que son 3 Cs: empleo, emprendimiento y educación. Eso es lo que hace las estrategias efectivas en los países en desarrollo. Tenemos que apostar muy fuerte a la generación de empleo, muy fuerte a la generación de emprendimiento y pymes en general, de ahí les hablo de esto, y voy a educación. Y a educación. ¿Cómo educación? Trágico que que el Congreso haya rechazado el proyecto de ley de kinder obligatorio. Parte importante de la clase media y los sectores más vulnerables en Chile tienen menos años de escolaridad. Todos creemos que es escolaridad universitaria o educación superior. No. Es educación en etapas tempranas y por lo tanto debería haber kinder obligatorio porque eso amplía la capacidad formativa de sectores vulnerables. Lo segundo, aula. Yo quiero poner un profesor que ha hecho clases en un colegio público de ministro o profesora o de ministro de Educación y aumentar los sueldos en 2 escalas, los profesores lo van a entender, en 2 niveles, desde la entrada en los colegios de administración municipal. Y lo tercero, una reforma en el aula con educación innovativa. Yo he sido profe, las pizarras con niños sentados no funcionan en el lugar del mundo y esto requiere una estrategia innovativa de educación que es estrategia integral. No me voy a meter en el detalle. Está trabajando conmigo la Silvia Aguirre, la Mariana Elwin, la Ana Luz Durán, que son todas expertas en educación bien profundas, que estamos trabajando en la reforma del aula, se llama para esto. Pero primero, más años de escolaridad temprana, eso es el gran
Una persona de clase media en Chile estudia en promedio 11 años. Una persona de clase alta en Chile estudia en promedio casi 13 años, estoy aproximando. Una persona de clase baja, 8 años. Ahora, esto tenemos un problema en etapas tempranas Sí. principalmente. Esto hay que hacerlo con los gremios de educación, sí. Hay que hacerlo con los gremios de educación, ya es pelearse con los gremios, Nivaldo. A mí me pasó en el Banco Estado. Recuerda que yo amplié la atención del horario del banco hasta las 4 de la tarde y no estaban felices el gremio. Dijo yo era lo peor del mundo, no sé qué. Será, pues, pero a veces vamos a tener que tomar reformas, incluso en situaciones de conflicto. Yo creo que a veces el colegio de profesores, los sindicatos públicos, la NEF, son refractarios a los cambios. Como que cualquier cambio se oponen, pero aquí la prioridad son los ciudadanos, no los gremios. Hay que hacerlo juntos, pero también a veces vamos a tener que tener conflicto y haciendo. Los políticos tratan más bien de evitar los conflictos, ¿no? Uf, pero esa es la tragedia, lo vi, me pasó como presidente del banco cuando yo me peleaba con el sindicato, que me llamaban todos, del Congreso y todo. No, pero es que no peleé, es que a veces, cuando uno entiende que el Estado, los partidos, son medios y no fines en sí mismos, son medios para arreglarle la vida a las personas, uno tiene que dar algunas peleas y entrar en algunas situaciones de conflicto, porque si no, nunca arreglas el problema. ¿Y cuáles son las carga peleas? al ciudadano. ¿Ah? ¿Y cuáles son las peleas que toda autoridad debería enfrentar en los próximos años, cree usted, en Chile? Yo creo la primera, algo me preguntaste, la reforma del Estado. O sea, un país que en el siglo XXI tiene filas en cada lado que tú haces un trámite, que la Compin cada día alarga sus promedios. Que el registro civil cierra a las 2 de la tarde. El registro civil cierra a las 2 de la tarde. Perdón, mi mamá de la Cruz, pasé el otro día, por mi mamá, por cualquiera, tenía que robar el carnet de identidad, se levantó a las 5 de la mañana y no tiene sentido. Y a las 2 de la tarde le cerraba la cortina. Hay algo ilógico en que el Estado en el siglo XXI atiende con la misma capacidad y los mismos horarios que en 1900. Y lo que necesitamos es un Estado más ágil. Yo creo que esa pelea... Pero no son derechos adquiridos, porque eso le dirían los empleados públicos. Es que no son derechos adquiridos. Así que si los derechos son un instrumento, el Estado no es un fin en sí mismo. Yo creo que el Estado está al servicio de las personas y por lo tanto tiene Debe que marcar poder pauta y adaptarse. ejemplo, dice usted. Al revés, es como deberíamos estar nosotros. Cuando uno dice, ¿te acuerdas de la discusión de los salarios públicos? Se dice que el Estado es ejemplar para medir. Lo mismo debería pasar con los horarios de atención. No puede ser que un banco privado atienda hasta la tarde hoy día. Muchos lo hacen y el Banco del Estado no lo haga. O no puede ser que sea más fácil sacar una tarjeta de crédito con horarios de atención extendida que sacar un carnet de identidad. Hay algo que cambió en la lógica. Hay algo también de la política que perdió el coraje para dar esas peleas que tienen que ver con las personas hacia adelante. El Estado, una de las peleas. ¿La otra? La ¿Otra? segunda pelea es mercado 100%, los niveles de concentración. Yo creo en el mercado profundamente. Yo creo que lo que hace que genera la riqueza en Chile son los que emprenden y se sacan la cresta todos los días, la gente que trabaja, los políticos estamos para distribuir esa riqueza, pero no la creamos. Hay algunos que creen que la crean. Yo creo que no la creamos y por lo tanto tú necesitas el mérito, el esfuerzo, que la gente saque la mugre, pero tenemos una economía concentrada. ¿Y qué hace eso? Abusos. Porque le paga a la pyme cuando quiere, le dice en qué lugar de la góndola tiene que poner los productos, le hace cargar con las existencias que no le pagan. El Estado es un pagador muy malo, en general no cumple los 30 días. ¿Cómo se hace que en la segunda gran pelea tú vas a tener que pelear contra la concentración económica? ¿Cómo se pelea contra la concentración económica? El Estado pierde la neutralidad. Es un gran gatillante, primero, por comprador de pymes. El Estado debería priorizar la compra pymes en Chile. El Estado es el principal comprador de alimentos en Chile, sin embargo, no prioriza la compra pymes de productos. El que produce sal en Boyeruca debería venderle mucha más sal a la Junaep que importar sal. Entonces, el Estado primero debe gatillar el desarrollo de pequeños negocios, FOGAPE permanente, lo dije en el programa. El Estado tiene que entregar créditos más blandos a pymes y mucho más pelear la concentración económica a través del Tribunal de Libre Competencia. Y con la concentración ya existente, ¿cómo se deshace? ¿Se obliga a vender? No, yo creo que son dos cosas. Lo primero, nivelar la cancha. Déjame partir por eso. Es cómo tú generas, mejorando las condiciones de competencia del que entró en un mercado. Pues me interesa más que el almacén le vaya mejor que el gran retail y eso significa que al almacén le tienes que dar mejores condiciones. 2 años sin pago de impuesto a la renta, permisos provisorios para emprender. Entonces, primero, nivelar para arriba y con la concentración... Que sea más competitivo, dice Que sea usted. más competitivo, pero también ponerle más diente a la Fiscalía Nacional Económica. Y yo participé en la reforma del 2009, era un abogado joven y me tocó trabajar en el Ministerio de Economía harto tiempo en la reforma de la Ley de Libre Competencia, sancionar mucho más fuerte los delitos de colusión, impedir concentraciones verticales en los mercados que en Chile son tan tradicionales, nos metemos mucho en la horizontal, pero en la vertical no, entonces tenemos desde la línea completa metido. Entonces, hacer lo que haría cualquier economía que cree en el mercado y que Chile le tiene miedo, porque se creó un mito en los 90 que el desarrollo iba a llegar como con grandes transatlánticos, las grandes empresas. Y en el siglo XXI el desarrollo va a llegar, yo creo, que mucho más movilizado por colaboración competitiva entre pequeñas y medianas empresas en Chile que se asocian para competir y por tanto apostar mucho más allá en la estrategia de desarrollo. A ver, la idea de esta entrevista, perdón, es que ustedes, nuestros auditores, hagan una idea de lo que está proponiendo la carta presidencial o el precandidato presidencial. Y tengo 3 cosas, si me las contesta en honor al tiempo rápido, por ejemplo, me llama la atención sobre
Policía especializada contra el tráfico de drogas. Este es un tema que a los auditores de todas partes de Chile les importa. El tema de los tráficos, el control territorial que están haciendo estas bandas. ¿A qué se refiere con esa policía? ¿Una nueva policía solo encargada de perseguir esos delitos? Cuando dijiste las tres cosas me acordé que Kramer me agarró para el chuleteo con que digo siempre, así que voy a hacer No, pero de ahí vienen las otras dos preguntas. Porque también tiene que ver con las pensiones de alimentos. Son varias cosas. No, No le hemos preguntado por su historia. ¿ah? Y no la he dicho para que no... Pero Oye, vamos. No, policía especializada en tráfico. ¿A qué se refiere? Mira, 600% subió el tráfico en Chile en los últimos 10 años. 600%. Nuestros carabineros y policía de investigaciones no fueron creados para perseguir delitos extra barrio, extraterritoriales. El delito del tráfico lo que tiene es que entra por el norte, se mueve por el puerto, tiene grandes distribuidores y se vende y se comercializa en el barrio. Sin embargo, nuestra policía sigue con la subcomisaría, la comisaría, una estructura territorial. Primera gran lógica, lo que han hecho países que han enfrentado crisis como la nuestra, Colombia, México, Estados Unidos, es crear policía especializada. La DEA es una de ellas porque es la más conocida. ¿Por qué? Primero, porque es extraterritorial, se puede mover libremente por el territorio. Segundo, porque tiene años y formación y capacitación distinta, tiene niveles de ingreso distintos y tiene protocolos de investigación distintos y además se coordina directamente con el Ministerio Público con dependencia. Esa sería ser la lógica hacia adelante porque nos permite no parar el delito como lo estamos tratando de parar hoy día, que es con una pistola de agua parando al que vende en el barrio, sino la estrategia completa de persecución. Y además, deja de decirlo, el Estado ha abandonado los barrios. Hay lugares enteros en el territorio de Chile donde el Estado se fue. Y yo lo que quiero es meter al Estado. Quiero que haya una oficina del registro civil metida en aquellos lugares. Quiero que haya funcionarios municipales. También el Estado reemplazar lo que ha robado. El control territorial de cierto grupo. entorno. Lo otro, rápidamente, pensión de alimentos. Que lo quedó de manifiesto con los retiros de los fondos. Pensión de alimentos. Gran crisis de Chile. No voy a usar mi historia para que Álvaro no me chuletee, pero yo lo viví, ¿no? Desde 30 años, mi mamá persiguiendo al señor que desapareció y salió a comprar cigarros. Es la historia del 30% de los chilenos. 30% de los chilenos los cría una madre sola. El padre no aparece nunca más, no paga la pensión. Ese hogar tiene una probabilidad de ser más pobre de 10 veces que uno que no. Y el Estado se hace leso. En Francia, en España, lo que hace el Estado es que al desaparecer ese hombre entiende que es un problema público y el Estado paga la pensión, igual como paga la pensión cuando tú jubilas y no tienes ahorros, paga la pensión. ¿Por qué es vital? ¿Por qué es vital? Porque lo que nos está provocando, primero, es discriminación de género, obvio. Es la mujer la que tiene los cuidados, tiene que financiar la casa. Nos provoca un segundo problema, que es precariedad social en el mediano plazo, y nos provoca un problema de dignidad. Mujeres persiguen en tribunales durante años a hombres. Justo estaba viniendo y una niña me escribe en WhatsApp y me dice, mira, mi marido desapareció. No lo encuentro, no sé dónde está, no existe información y yo tengo que ir a un tribunal y me preguntan dónde está el domicilio y oficiar el servicio de impuesto externo. Entonces el Estado reemplaza el pago, igual que la pensión básica solidaria, lo hace. ¿Cómo persigue? Ahora, no es que el gallo la vaya a sacar pela, así bien honesto, es que el Estado después toma la acción y persigue el pago y es mucho más fácil para el Estado porque el Estado sí tiene la información de esa persona dónde está porque básicamente tiene un carnet de identidad y tiene información detallada hacia adelante. Eso aumenta en un 30% los ingresos a más de esos hogares, por eso es tan importante. Ya, va a quedar la tercera, que tiene que ver con regionalización, porque hoy día asumieron los gobernadores regionales, claro. Un tema importante, pero ¿tenemos audio? Una cantidad de preguntas de los auditores para Sebastián Sichel. Don Álvaro Escobar. A ver si puede anotar algunas. Se puede colocar los audífonos porque hay unos que están... Voy a cumplir con hacérselas. Le preguntan por sus diferencias con Ignacio Briones, por ejemplo. Le preguntan si acaso va a aplicar la misma cualidad de gestión de Banco Estado para la administración del Estado y si cree que el Banco Estado está a la altura de la banca, de una banca pública al servicio de los ciudadanos. Hay otro auditor, a ver si usted... le preguntan si es posible, bajo una ley reservada, señala, disminuir el gasto en defensa, compras de armas, etcétera, y destinar esos fondos en inversión de salud, educación y ciencia. Y también hay un auditor que quiere hacerle la siguiente pregunta. Una consulta para el candidato. ¿Es posible, bajo una ley reservada, disminuir el gasto en defensa? Me refiero a compras de armas, mantenimiento de equipo militar, etcétera, y destinar esos fondos de inversión y poder gastarlos en salud, educación y ciencia, considerando los actuales tiempos post-pandemia o durante la pandemia? Eso era. La misma pregunta. Mira, hiciste varias entre medio. Respondo esa del final.
Lo que yo creo en general es que el presupuesto en defensa en Chile tiene que ser transparente. No, por eso no creo la ley reservada. Sí, transparente la información interna de cómo se gasta, cómo se compra. Yo sé los problemas de seguridad que genera, pero al final hemos tenido casos de corrupción y la mejor forma de evitar los casos de corrupción es la transparencia. Sin miedo a esa transparencia en lo interno. Pero el problema de la eficiencia del gasto en Chile, y lo digo como ex ministro de Desarrollo Social, en general está en miles de programas que no se cierran nunca. Entonces, aunque hicieras eso, la verdad, para financiar programas públicos, en el Estado está en programas que no se cierran. 22 programas son mal evaluados por el Ministerio de Desarrollo Social. Y se mantienen. Y se mantienen. Y es una locura. Y yo lo veía como ministro, la cantidad de plata operativa que se ¿Y qué pierde. pasaba, Sebastián? Porque Los partidos. Voy a ser bien crudo en eso. Yo iba al Congreso, trataba de reducir el presupuesto, lo vivía. Con un servicio público en general, lo traté de reducir y los parlamentarios empiezan todos. Y hay harta colusión ahí de los parlamentarios. Me dicen, no, es que yo tengo un gallo allá. Y empieza una pelea por sostener programas públicos insostenibles. Hay presupuestos. Yo le metí así un test. ¿Y eso no es corrupción? Así es. Sí, lo es. ¿Sabes qué? Lo es. Yo creo que ahí está, por eso yo me aburrí de los partidos también. Yo creo que la gran pelea de Chile es que suelten el Estado, que la administración pública cumpla su objetivo. La gran pelea en Chile, lo dije en el debate, por eso digo que es el cáncer, es el cuoteo permanente que genera una especie de equilibrio binominal para nadie tocar esos poderes internos que están. Las asociaciones de funcionarios parecen bonitas, pero no son neutras. Militan en los partidos, justo casualmente, además siempre bien transversalmente los que están en la directiva. Esa pelea es vital. El otro día un periodista me dice, es que según la OCDE, Chile tiene la mejor eficiencia del gasto público. Yo diría, usted no ha ido a una institución pública a atenderse alguna vez para entenderlo, pero la tiene bien en la Administración Central de los Recursos, pero muy mal en los proyectos sociales particularmente. Ahí es donde está la gran falla. ¿Dónde sacar más plata en Chile? Tiene que ver con la eficiencia del gasto social en cualquier lugar del mundo. A la radio, a uno lo miden por el resultado, y nuestra medición de resultados, si es medición de desigualdad, es malísima porque se estancó la disminución de ella. Ha aumentado el doble el presupuesto en funcionarios públicos en 10 años, al doble, y no hemos disminuido un ápice la desigualdad. ¿Bajaría el presupuesto en defensa para destinarlo a educación como Yo creo que sí, no tengo el... ningún complejo en hacerlo, pero insisto, si me preguntas dónde, sí, para responderlo claro, pero de dónde hay que sacar más plata para de educación o programas sociales son en programas sociales en general, ineficientes, en exceso de burocracia estatal arriba, 25 ministerios donde hay plata perdida en general, de locos. Hay ministerios que son bien de papel y a la gente le duele porque es simbólico. Yo hago algo que nadie me dice. Voy a un lugar y me dice, ministerio, ¿usted crearía el Ministerio de Adulto Mayor? ¿Usted crearía el Ministerio de Pesca? Todos me piden un ministerio y digo, a cada problema no necesitamos un ministerio. Necesitamos un fiscalizador de la pesca en el territorio para que no se roben los peces que son de todos los chilenos. Necesitamos mucho más fuerte inversión en ciencia, subir la inversión en ciencia en Chile, que es paupérrima, 0,4 del PIB, que crear ministerios nuevos. Hay algo que hay que dar vuelta a la lógica en general. La política es súper fácil para eso. Si tú creas un ministerio te quedas tranquilo, pero al final no solucionaste el problema en la última milla, que es lo más importante que tenemos que hacer. Comentábamos, Sebastián, que a los auditores les preocupan muchísimo los problemas, por ejemplo, seguridad y narcotráfico, por las evidencias territoriales, como tú dices. Mucha gente convive en el día a día en situaciones muy complejas. Tienen que llegar temprano, yo dicen esconderse a las 8 de la noche porque si no los van a asaltar. O salir en grupo, no a tomar libres, la micro, o ir al paradero a esperar a su señora porque llega tarde y en ese trayecto de 3-4 cuadras la pueden asaltar. Y además está el tema de la captura, que es mucho más, no sé si más terrible, pero muy terrible. La percepción de muchas mujeres que su niño, a partir de los 13 años, está ante la disyuntiva de seguir un camino recto o caer efectivamente en la posibilidad de convertirse, entrar en las redes del narcotráfico, porque son muy rentables además. Mira, me pasan varias cosas con el tema del narcotráfico. Primero, y lo voy a decir explícitamente, cuando Joaquín Lavín muestra una foto de la celda, y si nuestra política va a ser creer que alguien va a dejar de delinquir porque le achicaste la celda donde va a estar preso, me parece ridículo. Lo quiero decir así abierto, porque tenemos un problema de fondo, es que no los pillamos y no pillamos la cadena de persecución. Por eso yo he puesto tanto el corazón en la idea de la policía especializada en tráfico. El problema de fondo es que estamos pillando al que vende y no al que comercializa, en el que gana las lucas. Y no es solo perseguir la plata, como dice Ignacio, sino que obviamente necesitas especialistas en esto. Esa es la primera definición. Cuando yo hablo mucho del abandono residual del barrio, del Estado, es por la reflexión que tú haces. Hoy día un cabro tiene que decir muchas veces, entre un colegio de mala calidad, entre la deserción que aumenta muy fuerte en sectores pobres en Chile y la plata que le paga un narco por vender. Y eso no es un asunto moral, porque la ley lo entendemos como un problema moral, no es que no debería serlo, porque en algunos casos es un asunto de subsistencia.
Y lo que yo potencio mucho, desde la pensión alimenticia hasta la evolución del IVA, etcétera, es que el Estado tiene que transferir más plata a esos hogares para aumentar ingresos, de manera que no busquen ingresos de reemplazo a través del narcotráfico. Eso para mí es vital. ¿Dónde se disminuye la desigualdad? En Chile, tú das vuelta a una persona y dices, ¿cuánta plata te pasó el Estado a fin de mes? A ti de verdad, y tú empiezas a dar cuenta que es bajísimo. Un poquito del ingreso ético, que es como para 40.000 personas. ¿Y usted cree que la transferencia directa puede servir? Porque lo plantea en su programa de gobierno. Mi transferencia directa también es el corazón de mi programa de combate a la desigualdad. ¿Por qué? Porque aumenta los ingresos promedios en un 22% en los sectores que están bajo ingresos o la línea de la pobreza, y un poquito más arriba de la línea de pobreza, clase media vulnerable. Y al aumentar los ingresos no necesita buscar ingresos de reemplazo, donde el narcotráfico captura mucho eso. Y después, atacar muy fuerte la deserción escolar. Yo alcancé a ser de ministro el primer indicador de deserción escolar, cómo tú puedes adelantarte a la deserción a través de un algoritmo y indicadores reales, porque al abandono o la deserción escolar es justo cuando se te va al espacio de la droga hacia adelante, y por lo tanto trabajar mucho más fuerte en el aula el abandono y la deserción escolar. El narcotráfico, y esto los políticos lo decimos poco, es el principal problema de Chile del mediano plazo. Hace un día leía algo de un especialista mexicano, decía, nosotros demoramos 20 años y ustedes van en un proceso acelerado hacia allá. Entonces hay que tomar decisiones drásticas. Por eso lo de la foto de Joaquín, la verdad lo dije, me parece otra vez la promesa del populismo, del doble giro, porque reduciendo la celda, nadie que haya estado trabajando desde hace 10 años en poblaciones vulnerables entiende que el cabro, porque nadie deja de delinquir porque cree que la celda va a ser más grande o más chica porque le quitan las visitas conyugales. Obvio, hay que ser más estricto en eso, pero la verdadera detecciones, cortar el círculo social o de financiamiento que logra el narcotráfico, subsidia el almacén, subsidia el hogar a través de transferencia, y mucho más fuerte una policía que investigue, persiga, detenga, y después las sanciones, obviamente, y después las sanciones y que se mantengan en la cárcel. Pero tu problema hoy día es la detección temprana del abandono y el delincuente. O sea, intervención social de esos barrios. Exactamente. Son las dos cosas, por eso hablé tanto de las dos estrategias. Intervención social muy fuerte, con transferencia directa, con el Estado presente, muy presente, no solo con policías, sino con Estado, como debería ser Estado, oficinas municipales, etcétera, y además una estrategia de intervención en el aula. Y después una estrategia de seguridad efectiva con policía, especializada en tráfico, con dependencia del Ministerio Público. El Ministerio Público hay que subirle las lucas en Chile. Nadie quiere decirlo, pero hay que subirle las lucas, y mucho más fuerte la sanción penal en fiscalizar ese caso el Ministerio Público, porque también. Todo lo que usted ha dicho suena bien, digamos. Yo creo que cualquier persona que lo está escuchando en este sentido, pero quienes investigan sobre el Ministerio Público, y yo creo que hoy día no hay nadie que no ponga un signo de interrogación sobre el trabajo del Ministerio Público en general. Entonces le pregunto, ¿hay una forma de cómo revisar el trabajo de estos caballeros? Por supuesto, lo que hay que hacer en el Ministerio Público no solo son auditorías internas, sino un organismo de control que audite el trabajo del Ministerio Público. De forma sistemática. Pero voy a defender a los fiscales porque varios de ellos, algunos fueron colegas míos como abogados, pero el financiamiento del Ministerio es paupérrimo. Pero tienen buenos sueldos. Tienen buenos sueldos ellos, pero la cantidad de causas que ven, lo que tenemos que tener es más cabezas, más fiscales, para decirlo bien en la práctica. La cantidad de cabezas de investigación hace que el volumen de causas que llegue cada fiscal descarte los delitos tempranos, que son los que los que tú descubres primero en la línea del tráfico. ¿Cuáles son los delitos tempranos? Cuando alguien hace un portonazo y se lleva un vehículo caro en Chile, no es que quiera vender el vehículo, es una muestra de fuerza para el narco que lo manda, y ese delito temprano es el primero que deberías investigar, pero cuando entras en la cola de la investigación es el menos relevante. A eso me refiero con aumentar. Obviamente ganan buenos sueldos, pero lo que hay que hacer es aumentar. Pero entonces sería cambiar la estructura, porque lo que usted está diciendo, yo no se lo he escuchado al fiscal Abbott, será por los compromisos políticos que tienen para no... Es la libertad de tratar de ser presidente y no fiscal. Uno lo que tiene que hacer es ampliar la cantidad de fiscales en Chile, pero sobre todo establecer mecanismos de control y auditoría a los fiscales, y lo de la policía especializada en tráfico. Y ojo que endurecer sanciones también es relevante, pero lo que quiero decir es que hay que entrar en etapas tempranas de investigación de este delito con el Estado y no preocuparte esperar el último. Hay un auditor, tenemos otro audio. Escuche, Sebastián. En mi calidad de microempresario, por consultarle al señor Sichel el apoyo real, directo a las pymes. Soy un microempresario que tengo actualmente 15 colaboradores, pago impuestos, pago sus imposiciones al día, pago renta anual, y la verdad que he tenido cero apoyo del gobierno. Efectivamente me dieron en su momento un FOGAPE. Debido a la crisis tuvimos congelado a muchos trabajadores. Me dieron 6 meses de plazo para seguir pagando, pero en el fondo ya en septiembre se me acaba ese plazo. Súper buena pregunta, y mi experiencia en la Corfo y en el Banco de Estado, y también como emprendedor. Yo emprendí en un medio de comunicación harto rato y la sufrí como muchos emprendedores en Chile. 3 cosas así rápido. Lo primero, ya hablando de Kramer,
Tres cosas rápido, pero sí. Primero lo dije, la riqueza en Chile no la genera el Estado, la generan los emprendedores y emprendimiento en Chile. Y eso requiere mucho más fuerte disminuir la regulación que ahoga muchas veces a las pymes. ¿Qué es la regulación que ahoga? 10 meses en promedio, un permiso sanitario para abrir un restaurante. Eso solo pasa en Chile. O sea, tú en vez de poder abrir el restaurante, generar riqueza y empleo, lo que necesitas es que el Estado te dé permiso, como un cabro chico. Espéreme que yo le diga, y tú pagas el local, mantienes el local. Yo he abierto muy fuerte en el programa el permiso provisorio para emprender. En Chile emprender es un derecho, tú deberías poder generar tu negocio y el proceso de fiscalización del Estado es con el negocio operando y no al revés. Porque si no, lo que haces es paralizas inversión. Sobre todo en una crisis tú necesitas remover la economía a través del emprendimiento. Lo segundo, garantías estatales para el financiamiento de pymes. Todo el modelo de los 90, y ahí los neoliberales más duros tienen harto de la culpa, se basa en la tesis que les falta acceso a financiamiento a las pymes. Y en Chile más que acceso es tasa y plazo, que es lo que dice él. La verdad es que les dan las tasas mucho más caras que una gran empresa, lo que es ridículo porque hay garantía estatal. Y se han sostenido el sistema financiero en esa falsa hipótesis en el siglo XXI. Valía para los 90. Nadie se atrevía a ponerle plata a una pyme. En el siglo XXI tú sabes que las pymes pueden crecer, pueden dispararse, pueden crecer dinámicamente y por lo tanto lo que tienes que asegurar con las garantías estatales son tasas y plazos de pago para el sector turismo, para el sector gastronómico, para startups, para negocios que tienen dinámicas distintas a los tradicionales y en Chile no existe. Con la garantía estatal, el FOGAIN o el FOGAPE, no hay tasa real y por lo tanto les das a la pyme a la misma, un poquito más caro tasa que a una grande. Y lo que yo propongo es un FOGAPE y un FOGAIN con tasa regulada, es decir, es UF más 3.5 el FOGAPE y el FOGAIN, que es el del Corfo, los que son emprendedores lo van a entender, con una tasa que se licita y por lo tanto se la entregas al banco que opere con la tasa más baja posible para ese emprendedor. Hoy día no es así. Yo lo hice, empecé a licitar en la Corfo cuando estaba, para que no me digan, usted no lo hizo, sí lo hice, y logré bajar 2 puntos la tasa y yo creo que se puede bajar más. No decirle, lo que hoy día pasa, el Estado se le da la garantía a todos los bancos, usted póngale la tasa que quiere, sino no, compita y ofrézcame la mejor tasa posible. Y después, mucho experiencia sectorial en el Ministerio de Economía acompañando la evaluación de crédito a nuevos emprendimientos. Chile es tradicional y por lo tanto lo que le pasa a él de los 6 meses de plazo es una ridiculez. Yo lo vi con el sector turismo y lo cambié en el banco. Al sector turismo tú no le puedes dar periodo de gracia 6 meses y todos los que vienen al sector turismo saben que venden en enero y febrero y eso significa 12 meses de plazos de pago y lo que no tiene la banca privada por tradición es especialista en riesgo en sectores nuevos, un emprendimiento como Corner Shop o todos los que crecen dinámicamente en 3 años mucho más fuerte de lo que crecen empresas en 20 años. ¿Qué significa esto? Que el Ministerio de Economía junto a la banca pública, que el Banco Estado tiene que generar inteligencia de negocio especializada por sector, financiada por el Estado, porque el banco no va a querer correr esos riesgos, para poder evaluar en riesgo y fijar plazos de pago distintos. En las startups no ha habido ningún banco tradicional que los haya apoyado, han sido inversiones. Una última cosa que no quiero que se me olvide, porque ¿sí? Y algo que yo propongo en el programa muy fuerte es capitales de riesgo con inversión pública, fondos de fondo, no meter la sofisticación, pero la Corfo tiene que meter en capitales de riesgo porque como la banca es tradicional, lo que tú tienes que hacer es crear un mercado de capital de riesgo mucho más activo con financiamiento público o con cofinanciamiento público en esa inversión. Perdón. Eximiría de contribuciones, esto es de uno de los auditores, de contribuciones a los adultos mayores, pago de Lo hice como ministro. Todas las viviendas bajo 144 millones de tasación fiscal, cuando yo fui ministro, los adultos mayores sobre 65 años dejaron de pagar con la primera vivienda. Lo que no haría son aquellos que tienen 2 o 3 viviendas y creo que hay que ampliarlo sobre ese valor fiscal. Pero para ser súper concreto, lo eximimos. Es lo que ha pasado en Providencia y Ñuñoa, que son adultos mayores que tienen su casa. Por eso hay que liberar el precio de la tasación fiscal. Mire, esto sí que mayor autonomía para las regiones, como por ejemplo la región de la Araucanía, que vivía en momentos difíciles. Mayor autonomía, yo ahí tuve ese debate con Ignacio Briones, le dije, además zonas francas, yo creo que en regiones en pobreza, Araucanía, Biobío, Ñuble, tiene que haber exenciones tributarias y zonas francas para nivelar la cancha hacia las regiones y además impuestos regionales, como los casinos, que pagan impuestos y dejan para el gobierno regional y municipal actividades declaradas de identidad regional, la pesca en el Biobío, la actividad forestal en la Araucanía, deberían tributar parte de sus tributos para financiar los gobiernos regionales y los municipios. Sin ninguna duda, y muchas zonas francas y zonas de exención en zonas de rezago social. A veces para incentivarlo. A propósito de los gobernadores regionales, la figura del delegado presidencial. Es importante la coordinación en materia de seguridad y va a haber servicios públicos existiendo en el territorio, si está bien, ¿no? Esto no es una competencia entre el uno y otro. El problema del gobernador regional es que no se ha aprobado en el Congreso la ley de rentas regionales, que lo quería financiarlo, y las atribuciones. Entonces, por favor, a los parlamentarios son pistola rápida, digo, para subir impuestos, para checarle, para revoluciones, y son pistola lenta para hacer cambios que distribuyan poder. Así que hay 2 leyes que van a darle atribuciones. Sebastián Sichel. Pasó rápido. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias, Sebastián. BioBioTV.cl después podrá ver también Revisar la entrevista, claro. Muchas Invitar a gracias. votar todos pueden votar, todos los independientes de Chile Todos pueden votar el 18, vayan a votar, elijan ustedes quien quiere que sea el candidato presidencial de los sectores respectivos. Muchas gracias, Sebastián Sichel. Nivaldo, Abrazo. Néstor, muchas gracias. Vamos a una pausa y seguimos con más Expreso Bio Bio. Ahora es cuando podemos ser escuchados. Es momento de hacernos oír, momento de tomar las riendas. Y es por esto que este 18 de julio debemos ir a demostrar nuestra libertad. Porque no queremos que otros decidan por nosotros. Vota por la libertad. Vota Sebastián Sichel.